Hola mis amores, bienvenidos a la reseña de perfume donde vamos a conocer y hablar el perfume Femme de Paco Rabanne. Novedad de este año 2022 en el que nuevamente estamos con multitud de opiniones, experiencias, no solo con la botella, sino también por supuesto con su perfume. Y por supuesto yo os voy a dar mi opinión y os invito a que compartáis la vuestra si ya lo habéis probado o cuando lo probéis. Bueno, vemos lo que es la botellita. Yo la he comprado en tamaño de 30 mililitros. Aquí está y nos la presentan como un eau de parfum. Bueno, pues viene a ser pues la pareja de lo que es el perfume de Phantom, el masculino de Paco Rabanne. Por aquí, bueno, pues nos explican que es un Consilius, es una fórmula conciliadora con el medio ambiente y fórmula vegana, producida en Francia y very long lasting. No estaría mal que esa larga duración se cumpla lo que prometen, pero bueno, ahora lo vamos a hablar y creo que ya es un secreto a voces en ese sentido. Bueno, la botellita por aquí, la de 30 mililitros, como veis, es toda de cristal, muy parecido a como puede ser la miniatura del perfume. Si la compramos en 50 o 100 mililitros, todas estas escamitas de cristal están cubiertas como pues de ese plástico duro que parece metal, ¿no? Para que sea como un vestidito que recubre el perfume. Pero esta es en 30 mililitros. Bueno, vamos a leer las notas y lo comentamos. Perfume del año 2022 de la familia Almizcle Floral Amaderado, con notas de salida de mango y bergamota, notas de corazón, incienso de Líbano y jazmín, y notas de fondo sándalo y vainilla. Bien, qué bien que he comprado la botella de 30 mililitros, porque si me lío a utilizarla, se gastaría en 2 días con la duración e intensidad que tiene este perfume. Y bueno, pues sí, es verdad, y hay que tener claro que de por sí es algo que podemos ver en distintas marcas de perfumes con las que está trabajando Puig, que es la empresa matriz desde donde fabrican los perfumes, desde Paco Rabanne, Carolina Herrera y otros. Tengo alguna excepción, pero todas estas líneas es verdad que están bajando lo que es al menos la calidad en duración de perfume. Tiene una duración, una calidad baja, ¿de acuerdo? Nada más ponerme el perfume tiene una intensidad media, que la intensidad puede ser perfectamente intencionada, porque seguramente de aquí a nada sacarán la versión intensa, la versión Le Parfum, todo ese tipo de versiones, con lo cual pueden ir subiendo la intensidad del perfume, perfecto. Pero en esa salida de intensidad media, alrededor de la hora y media o así, empiezas a notar que el perfume se empieza a hacer suave, suave. Empezamos a tener un perfume medio suave, alrededor de las 2 horas ya tienes un perfume suave, llegas a las 3 horas del perfume y ya está a ras de piel que lo tienes que andar buscando, y para las 4 horas, aunque puedas mantenerlo a ras de piel, es un rastro ínfimo en la piel, con lo cual dices, oye, que 4 horas uno de Parfum con la subidita de precios que está habiendo, oye, pues se te queda bastante corto. Vuelvo a decir que en esa intensidad de media a media suave se puede aceptar porque, pues dices, es intencionada la intensidad. Si hubieran querido, seguro le hubieran podido poner mayor intensidad, y si hubieran querido también mejor duración en el perfume, pero no la tenemos, ¿de acuerdo? Bien. Intensidades, digo yo, que irán evolucionando a lo largo de las distintas versiones. Con respecto a esa intensidad y duración, ya cada uno ha de valorar si en ese sentido merece la pena o no. Yo por eso digo que menos mal que he comprado la botellita de 30 mililitros, porque creo que teniendo esta calidad, si me compro la de 100 mililitros lloro, porque, o sea, no me sale a cuenta, ¿de acuerdo? Y más, por ejemplo, a mí que me gustan los perfumes intensos, me gusta mayor intensidad, y este viene a ser un perfume que, ahora hablaremos de su aroma, que incluso llevándolo, utilizándolo, ya veis que lo he estado, no solo testeando, sino que lo he estado utilizando porque el aroma me gusta, pero como baja rápido,
de intensidad, te das cuenta de que o te acercas demasiado a las personas o no es un perfume que llegue un momento en el que te rodea, baile contigo, con la brisa. No, se va haciendo muy suave y tendrían que pegar la nariz a ti para percibirlo, y no es un perfume que, a menos que sea en los primeros momentos de ponerte el spray, te vaya a traer halagos a la postre, a posteriori, porque te va desapareciendo, ¿me entendéis, verdad? Bueno, te decía que sí, que el aroma me gusta, el perfume, el aroma me gusta, pero también tiene sus peros, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención ese aroma frutal tropical de fruta de mango, el cual cuando te lo pones dices, ¿es realmente mango? Porque es como una crema donde sí es cierto que tiene mucha vainilla. La vainilla se fusiona muchísimo con el mango, haciendo una crema frutal, pero no es un mango tal cual. Incluso si compráramos un solinotes de mango o un perfume solo con la nota de mango, o perfumes desde Montal, Mancera u otros que hemos conocido con nota de mango, la tienen más predominante. Mira, Álvarez Gómez tiene un perfume de mango que es muy notable, el mango. Sin embargo, aquí la vainilla y pues esos otros aromas, porque tampoco notamos un incienso tal cual, ni las flores tal cual que nos indican. Es como si todos estos ingredientes se fusionaran mucho con esa crema de mango y nos van a distorsionar realmente lo que tú lo hueles y dices, mango. No, no es exactamente una fruta de mango, sino es una crema de fruta tropical que vale, que huele rico, pero no es el mango más definido del mundo. Mira, sí que hay un momento, no en el inicio, cuando me pongo el perfume no es exactamente ese momento inicial del perfume. He tenido como, yo qué sé, como unos 30, 40 minutos después de ponerme el perfume, donde sí digo, tiene un cierto regustillo. No es, por supuesto, exacto a ese perfume de Angel Croisier, aquella versión que hicieron que tenía también mango y vainilla, pero ahí el mango era más predominante, ¿verdad? Tuve ahí un momento en el que me lo ponía varias veces y decía, tiene ese gustirrinín, pero luego, claro, no tiene ni la intensidad, ni la duración, ni esa composición mucho más impactante de ese Angel Croisier. Pero, o sea, si pudieras hacerte una idea de algo, podríamos ir encaminados a ese Angel Croisier de Mugler, pero más cremoso, menos mango y más cremoso, más cremita, ¿vale? Bueno, sí, me gusta. Cuando me pongo el perfume en ese inicio, noto esa crema de fruta tropical, muy cremoso, muy rico, es muy rico. Lo que pasa es que, pues sí, como te digo, me gusta en ese inicio un poquito esa parte del corazón, pero rápidamente se me empieza a ir, y según pasa el tiempo, además en la piel, llegas a sentir más la presencia de la vainilla y la fruta se va haciendo menos. O sea, es más frutal en el inicio y según va pasando el tiempo se va volviendo más vainilla. En el inicio más frutal, en el fondo se va convirtiendo más cremita de frutas, ¿vale? Sí es rico, la pena, sí ya es rico y me resulta, como os iba diciendo, me olía y digo, qué rico huele. Pero claro, el ponérmelo, ya no, pues oye, tú te sientas en casa, lo estás testeando en casa a gusto y te concentras en el perfume. Es más, llegué a utilizar el potenciador de aroma de Juan, de Huéleme Mucho, que claro, me potenciaba el aroma, pero eso es hacer trampa. Sí, me lo potencia, me gusta cómo huele, me gusta la intensidad que se le queda con un potenciador de aroma, pero no es lo que nos vamos a encontrar en este perfume. Y si lo utilizo fuera de casa, en el que estoy concentrada en el perfume, y lo llevo en lo que es el uso, me doy cuenta que cuando llego a la hora y media está tan suavecito que cualquier otro aroma, incluso perfumes de otras personas de mi alrededor, huelen más intenso que este perfume. Le ha faltado, es un rico aroma. No considero que sea mucha novedad. La verdad es que incluso en los aromas que lo contienen,
nos resumimos en mango con vainilla o mucha crema de vainilla con fruta tropical y se nos termina perdiendo un poquito esa novedad. Es rico, le falta definición y le falta la calidad que poquito a poco podemos darnos cuenta que en algunos perfumes fabricados en la empresa matriz de Puig están perdiendo esa calidad de lo que son algunos de sus perfumes. ¿Lo mejorarán a lo largo de distintas versiones este perfume? Pues habremos de ir probando, habremos de ir viendo si efectivamente aumenta un poquito esta idea o este concepto de este perfume. Y lo iremos viendo. Rico, pero en este sentido, si nos preguntamos, yo si lo hubiera probado en muestra, me lo hubiera comprado el perfume, pues posiblemente no. Si voy a una perfumería, lo pruebo, no por el aroma, porque el aroma en ese inicio me gusta, pero si me voy a la perfumería, pruebo el perfume, le doy el tiempo para ver qué tal reacciona en mí y me doy cuenta, pues quizás soy yo, como siempre pasa, siempre hay distintas pieles, distintas personas, distintos climas, pues si yo veo que este perfume no funciona del todo conmigo y no es la calidad que yo puedo esperar, al menos en mí, pues posiblemente no me hubiera comprado la botellita del perfume porque le falta ese punch, esa calidad que yo puedo esperar, o al menos esperaba en las líneas de Paco Rabanne. Bueno, conclusiones de este perfume. Sí es verdad que es un aroma especialmente que va a venir muy bien para todas las edades. Es juvenil, es frutal, es dulce y por supuesto digo yo que podríamos excluir a las personas que están hartas de tanta vainilla en los perfumes. Juvenil, muy femenino. Yo creo que esta fórmula es tremendamente femenina en lo frutal, en las vainillas que utiliza, así que ahí en ese sentido muy bien. Y épocas del año, pues sí que es verdad que, bueno, como no es, a ver, está muy en entretiempo, sí que este tipo de aroma lo hubiéramos podido utilizar y disfrutar mucho mejor en primavera, verano, esa vainilla frutal, quizá no en máximo calor, porque tanta vainilla te hace demasiada cremosidad, pero sí en nocturno. Sí lo vamos a poder utilizar en época de frescor sin mucho problema, pero no es un perfume que yo calificaría de elegante, de momentos especiales. Tampoco es que sea lo más casual del mundo, no, una cosita entre medias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, imagínate, cuando lleguen las navidades, para esos momentos especiales o comidas o cualquier cosa, tengo perfumes que califico de más elegantes y más especiales. Es un juvenil. Es la base desde donde digo yo que a partir de ahora partirán las siguientes versiones e iremos viendo si evoluciona a mejor o a ver qué tipo de versión o combinaciones nos hacen con este Pantone. En aroma no es una desilusión, es un buen aroma, sí es un poquito mal, al menos en lo que es la calidad del perfume. A mí me encantaría saber, conocer vuestra experiencia, sobre todo si entre vosotras hay personitas que os ha durado bien de tiempo este perfume. Así vamos contrastando experiencias. Así que bueno, espero que esta reseña os haya sido de utilidad y ya me vais contando. Un besito, hasta pronto. Adiós.